Y de aquí lo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios va a suplir conforme a tu necesidad. Por eso es que Dios me dice, te das cuenta que nos conviene obedecer a la palabra de Dios, nos conviene ser obedientes a la palabra de Dios, porque es que nuestras necesidades siempre serán suplidas por Dios. La obediencia es de suma importancia. Suena bonito decir, no, yo voy a hacer, a la carne no le gusta obedecer. Exacto. Hay cosas que Dios te dice que no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer, pero Dios entonces ahí viene, entra y te dice que te conviene a ti. Dios te bendiga, feliz y bendecido inicio de semana, que sea la paz de Cristo entronándose en tu casa, en tu familia y en todo en cuanto tú vayas a hacer. Qué bueno es saber que despertamos porque su misericordia nos ha favorecido en este nuevo día. Damos gracias al Señor por un nuevo amanecer, entendiendo que ha sido su misericordia la que nos despertó esta mañana. Este es tu espacio, Conociendo la Verdad. Te invito a que compartas esa transmisión con alguien. Si conoces a alguien que está necesitado de una palabra, hoy el Señor puede hablar a nuestras vidas, o Él lo va a hacer. Él va a hablar a nuestras vidas, nos va a traer una palabra de confrontación, una palabra de alineamiento. Así que comparte esta transmisión con alguien, comienza a compartir. Sabemos que su palabra, su misericordia son nuevas cada mañana y que siempre tenemos la necesidad de recibir una nueva palabra de parte de Dios para nosotros. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y es una persona a quien yo honro, a quien yo respeto, a quien es mi amigo personal, y vamos a dejar que sea él mismo quien se presente en esta mañana. Bendiciones a todos. Gracias, Rosy, por la invitación a tu programa. Teníamos ya en esto como algunos 6 o 7 Sí. meses, pero es una bendición estar en este lugar y esperamos ser de bendición estos próximos minutos. Amén, amén. Yo quiero que cada persona que esté conectada comience a compartir esta transmisión. Estamos expectantes de que algo Dios va a hacer en nuestras vidas a través de la palabra que el Señor ha depositado en la vida o en el espíritu de nuestro invitado en el día de hoy. Yo creo que de una vez comencemos a fluir, Vladimir, con la palabra que el Señor ha puesto en tu espíritu. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema de hoy realmente surge cuando me encontré viendo una película. La película, no sé si tú la has visto, se llama Forrest Gump. Y es protagonizada por Tom Hanks. Y entonces en esta película, todo lo que él hacía le salía bien. Entonces yo me puse a como analizar bien la película y me di de cuenta que todo a él le salía bien porque él hacía todo lo que le pedían que lo hiciera, como se lo pedían y se lo solicitaban. Entonces digo, wow, pero el secreto de todo esto está en la obediencia. Y luego entonces comencé a meditar en la palabra de Dios y Dios me trajo este tema. Nos conviene ser obedientes. Y la enseñanza que Dios me dio está en Primera de Reyes capítulo 17. Y dice el versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate que lo primero que, como comienza el capítulo 17, y de la forma que el profeta Elías le habla a Acab, es diciéndole en cuya presencia estoy. Porque realmente todo comienza en la presencia de Dios. Amén. Todo comienza en la presencia de Dios, y es en la presencia de Dios que nosotros comenzamos a recibir las instrucciones, las enseñanzas que nos van a llevar a tener éxito en la vida. Es en la presencia de Dios donde el ego es doblegado. Es en la presencia de Dios donde nuestros pensamientos son renovados constantemente para nosotros poder pensar de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Entonces, Elías viene con una presentación y dice: en cuya presencia estoy. O sea, antes de hablarle al rey Acab,
él le dice, en cuya presencia estoy. Y luego dice, no habrá lluvia ni rocío por mi palabra. Pero fíjate algo, que aquí en el versículo 2 dice la palabra de Dios, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. El versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ahora vemos a Elías recibiendo la instrucción de Dios, obedeciendo la instrucción de Dios, porque él estuvo en la presencia de Dios. Entonces, todo aquel que está en la presencia de Dios tiene la capacidad de establecer una relación con Dios y obedecer lo que Dios dice. Entonces, ahora vemos a Elías obedeciendo el mandato de Dios. Pero lo interesante de todo es que hay personas que están vinculadas a tu propósito. Hay personas que Dios la ha asignado a tu propósito, y cuando tú obedeces, entonces Dios comienza a darle la orden a esas personas. Fíjate que la obediencia de Elías le dio entrada aquí a un grupo inexplicable, pero la obediencia de Elías le da, si se puede decir, trabajo a los cuervos. Dios sabía las consecuencias de la sequía, porque Dios le dio la orden a Elías, y Elías entonces procedió con lo que Dios le había dicho. Ahora, Dios sabía las consecuencias de esa sequía, pero ya Dios tenía un plan B reservado para Elías. Y le dijo a Elías, ahora desciende al arroyo de Querit, y ahora vemos a Elías descendiendo al arroyo de Querit, pero dice la palabra de Dios que él le había dado órdenes a los cuervos para que alimentaran al profeta. Bendito sea el Señor. Definición de obediencia, estamos hablando de que se trata de cumplimiento de un mandato o de una orden, que es lo mismo que tú estás explicando. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos. Dice como en la religión, el ejército, la familia o la educación. Procede del latín obedentía, palabra derivada del verbo obediere, o sea, obedecer, formada por enfrentamiento y oposición. Mira, algo que tú acabas de decir es que cómo las demás personas fueron beneficiados a través de la obediencia de aquel hombre. Y tú estás hablando del tema que el Señor traía, de los beneficios de la obediencia, o nos conviene obedecer. Sí. Nadie puede ser prosperado si no está caminando en obediencia. Así es. O sea, nosotros indiscutiblemente, es algo que no hay que discutir, que no hay que tergiversar. Hay bendición cuando tú y yo tomamos la decisión de obedecer. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos obedeciendo, cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir en pos de los mandatos, de la palabra que el Señor nos ha ordenado, bien dice la palabra, si me ama, guarda mis mandamientos. O sea, la única demostración de amor que nosotros le hacemos hacia Dios, no de Dios hacia nosotros, es nosotros obedeciendo su palabra. Hay un conjunto de mandatos, hay un conjunto de estatutos que Dios está exigiendo de nosotros. Ahora, tú y yo somos quienes nos beneficiamos si obedecemos su palabra. Y vemos el mayor ejemplo de obediencia es el mismo Cristo Jesús. O sea, Cristo vino a obedecer el mandato del Padre primero. Y si tú te pones a indagar en la palabra, inclusive el mismo Dios, aún dentro del proceso, aún dentro del momento más difícil, que Él dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, el mismo Cristo nos vino a dar ejemplo, Vladimir, de lo que es la obediencia. O sea, Él tuvo que obedecer aún encima de todo sufrimiento, de todo lo que Él había tenido que padecer por amor a nosotros. Y nosotros debemos dejarnos guiar por lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo obedecemos, no solamente somos beneficiados nosotros, como tú explicabas, sino que los que están alrededor nuestro, los que vienen detrás de nosotros, van a ser beneficiados. Esto incluye a nuestra descendencia. Claro. Esto incluye a nuestra familia. Cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor, lo que mayor nos da satisfacción es que hay una recompensa, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Claro, eso es así. De hecho, la palabra de Dios lo marca de una manera enfática en lo que es en Deuteronomio capítulo 28. Él te dice, si oyes atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, si la guardas y si la pones por práctica, o sea, poner por práctica la palabra de Dios es obediencia, es obedecer a la palabra de Dios. Y aquí vemos a Elías como entonces Dios le da la orden y le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, Dios le dio la orden
a los cuervos para que alimenten al profeta Elías, porque ya Dios tenía el plan B. Viene sequía, pero tú no te vas a morir en la sequía. Exacto. Ya Dios tenía todo organizado, y eso es lo que me gusta de Dios, que Dios tiene todo organizado. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces Dios le da la orden a los cuervos, y ahora están los cuervos alimentando al profeta Elías. Entonces los cuervos tienen la misión, entran en el panorama del profeta Elías. Dios lo había puesto dentro del plan B que Dios tenía para el profeta Elías, y ahora están los cuervos llevándole pan y carne de mañana y en la tarde, y el profeta Elías bebía del arroyo. Todos sabemos aquí que el cuervo es un animal carroñero, o sea, le gusta la carne. Sí, entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que un cuervo esté alimentando al profeta Elías llevándole carne, y que la carne le llegó completa al profeta Elías? No le llegó mordida, no le llegó incompleta, sino que le llegó la porción al profeta Elías de lo que Dios le había mandado, porque Dios le había dado la orden. Pero también Dios tenía la porción para los cuervos. Así es. O sea, Dios tenía ya la porción para esos cuervos que le estaban sirviendo al profeta Elías. Así es. Los cuervos no tenían necesidad de tomar la porción que no le correspondía. Así mismo. Porque ellos sabían que, no, espérate, Dios me dio la orden de hacerlo. Y si yo soy obediente, yo sé que yo voy a tener mi porción. Eso es así. ¿Recuerdas en la ocasión que Abraham nos dice que la respuesta que le dio Abraham a Dios fue: Señor, ¿de qué me valen todas estas bendiciones si no tengo un hijo? O sea, Abraham no estaba disfrutando las bendiciones que tenía porque él estaba anhelando otra cosa. Y yo he podido entender algo, que a veces lo que tú deseas realmente de corazón, y si está alineado a la voluntad y al propósito de Dios, eso toma tiempo. Así mismo. Toma tiempo en llegar, pero en lo que ese tiempo de cumplimiento llega, tú no puedes estar comparándote con otras personas, porque ya Dios reservó lo tuyo. Exacto. Entonces es una lección que yo puedo aprender también de los cuervos. Los cuervos le estaban llevando la carne y el pan a Elías, pero los cuervos sabían que en medio de la crisis Dios tenía la porción para ellos. Y de hecho yo sé que Dios no dejó a esos cuervos sin comida, porque Dios es un Dios justo. Exacto. Y en medio de la sequía también los cuervos recibieron la porción, pero por la obediencia de Elías. O sea, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, todo lo que está alrededor de nosotros también es bendecido. Entonces, fíjate algo. El versículo 7 dice: pasado algunos días se secó el arroyo. El arroyo se secó, claro, había sequía. Y dice, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, fíjate, se secó el arroyo. O sea, él estaba bebiendo del arroyo y los cuervos le estaban llevando pan y carne. Ahora la situación está que el arroyo se seca por la sequía, porque no estaba lloviendo. Y Dios nuevamente en el versículo 8 le da instrucciones al profeta Elías y le dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate qué interesante están las cosas aquí. Cuando Elías llega a Sarepta, dice la Biblia en el versículo 7 que lo primero que ve es a la viuda. Y el versículo 10, fíjate que dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El arroyo se secó. No había agua, pero la viuda tenía agua. Amén. Y Dios le dio la orden a la viuda y le dijo: para que te sustente. Entonces me llamó mucho la atención que cuando Elías llega,
lo primero que le solicita es el agua. Y en el versículo 7 la Biblia dice que el arroyo se secó. Él no le pidió la torta, él le pidió el agua. Lo primero que le pidió fue, dame agua. Entonces ahí Dios paró el trabajo que los cuervos le estaban haciendo y ya Dios entonces tenía otra persona por la obediencia de Elías. Pero aquí vemos a Elías obedeciendo y diciéndole, obedeciendo el mandato de Dios para ir a ver a la viuda. Y la viuda entonces le da el agua. Pero fíjate qué interesante que en el versículo 12 viene lo siguiente, dice lo siguiente. Y ella respondió, no. Y yendo ella, perdón, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero cuando Elías le dijo eso, la viuda le responde y le dice, oye, es lo único que tengo. Wow. La viuda tenía el agua, lo que necesitaba el profeta Elías, pero no tenía suficiente comida. Entonces el profeta le dice, dame a mí primero. Y vemos la viuda entonces obedeciendo al mandato de Dios por la obediencia de Elías. Y le dice, está bien, no hay problema, yo te lo voy a dar. Y de aquí lo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios va a suplir conforme a tu necesidad. Así es. Porque la viuda tenía algo que quizás los cuervos no podían darle a Elías, que era el agua. Pero no solo le dio el agua, sino que se fue la milla extra y obedeció lo que Dios le dijo, porque Dios fue quien le dio la orden. Sustenta a mi profeta. Bendito sea. Y aquí sale entonces la viuda siendo bendecida, porque si nosotros vamos al capítulo, al versículo 15, el profeta le da una orden, le da una declaración y le dice, oye, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el versículo 15 nos dice que fue así que pasó, absolutamente fue así que pasó. O sea, que la necesidad de ella fue suplida por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios me dice, te das cuenta que nos conviene obedecer a la palabra de Dios. Nos conviene ser obedientes a la palabra de Dios, porque que nuestras necesidades siempre van a estar, siempre serán suplidas por Dios cuando nosotros somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a sus mandamientos, cuando somos obedientes a sus instrucciones y lo que Dios nos dice y lo que Dios nos decreta y lo que Dios nos declara, que nosotros estemos dispuestos a obedecerlo por encima de lo que sea. Porque viene respuesta a tu necesidad. Exacto. A mí me llamó mucho la atención que el arroyo se seca y lo primero que el profeta le dice a la viuda, dame un vaso de agua. La viuda le dijo, no, yo tengo agua, pero no tengo comida. No, está bien, tranquila, la comida no te va a faltar si tú me das a mí primero. Exacto. Y no le faltó por la obediencia a Dios. Exacto. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a sus mandatos, cuando somos obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra, Dios nos va a bendecir y nos va a responder. Y no solamente a nosotros, sino también a todas aquellas personas que están vinculadas de una manera u otra al propósito que Dios ha asignado para cada uno de nosotros. Fíjate que esto nos trae otras enseñanzas y es lo que el Señor traía a mi espíritu mientras tú estabas explicando, y es que Dios tiene el control de nuestras necesidades. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor tiene el control absoluto de todo en cuanto tú y yo estamos necesitando. Ahora bien, el hecho de que tú y yo estemos caminando en obediencia no nos va a exonerar de procesos difíciles, no, claro ni de situaciones difíciles, pero sí podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios mismo va a traer respuesta y solución, como pasó en este mismo caso. Otra cosa que el Señor me revelaba mientras tú estabas explicando es la multiplicación. Cuando tú y yo somos obedientes, tú puedes tener la seguridad de que Dios va a multiplicar eso de lo que tú te desprendes por amor a Dios. Claro. La viuda se desprendió, eso fue un desprendimiento, eso es un acto de obediencia. Si tú te pones a compararlo, es el mismo desprendimiento que usó Abraham
cuando el Señor le dice, lo único que tú tienes, el único hijo, eso que tú estabas clamando, a veces en diferentes ocasiones Dios tiene que permitir que nuestra fe sea aprobada cuando Él nos pide algo. Y eso es parte de la obediencia. No siempre es fácil poner en práctica la obediencia. Suena muy bonita, Vladimir, nosotros hablarla, pero en diferentes ocasiones va a ser algo que nos duele, lo que Dios nos va a exigir. Va a ser algo que tal vez está muy apegado. Muchas veces el apego, que son cosas que nosotros amamos mucho, dentro de la obediencia, vamos a tener que pasar por la situación en la que Dios nos dice, ven, dame eso que a ti te gusta, dame eso que tú amas. Y ahí, aunque sea algo que nos duela, aunque sea algo que nos rompa, aunque sea algo que sea muy difícil para nosotros, vamos a ver la recompensa de Dios cuando nosotros por amor a Dios le decimos a Dios, toma esto, que a mí me gusta. Claro. Toma esto, que yo sé que a mi carne le conviene, pero que yo sé que a mí no me edifica. Porque muchas veces hablamos de la obediencia y creemos que obedecer, ok, tú vas a obedecer la palabra, pero en este momento, como Abraham, cuando nos toca pasar por esa situación como le pasó a Abraham, desprenderse de lo único que tú tienes muchas veces por amor a Cristo, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a desprendernos de lo que a nosotros nos gusta simplemente por obedecer a Dios? Claro. Y esas son cosas que Dios, aunque no sea en el momento preciso, más adelante Dios nos va a recompensar, Dios nos va a multiplicar de esas cosas que nosotros sabemos que a nuestra carne le agrada muchas veces, pero que sabemos que a Dios no le agrada. Eso es así. Hay cosas que Dios tiene que permitir que nosotros por obediencia a Él nos desprendamos, pero lo que nos va a asegurar es que yo amo a Dios. Sí, yo soy fiel a Dios, sí, yo soy obediente a Dios, pero no todo el mundo, por amor a Dios, es capaz de levantar la adoración a Dios cuando no hay nada. Y eso es parte de nuestra obediencia. Padre, ¿qué tanto nosotros tenemos la capacidad de levantar nuestra mano y decir, Señor, así como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de... Oye, es una parte muy difícil, Vladimir, pero obediencia, obedecer a Dios cuando las cosas están bien es muy fácil. Mantenerte en obediencia cuando no hay nada, mantenerte en obediencia, como nosotros muchas veces lo hablamos, y por eso bien dice la palabra, como tú mismo decías, no es lo mismo hablar que poner en práctica. Prueba lo que tú amas a Dios, cuando es algo que suena demasiado fácil, en evidencia, así como tú y yo somos los beneficiados. Amén, pero tú y yo somos quienes salimos recompensados, pero tú y yo somos los que vamos a ver la multiplicación. Mira, una de las cosas que Dios a veces tiene que permitir en nosotros para que nuestra fe sea aprobada es que cuando yo te quito esto, tú decides seguir siéndome fiel, así como tú lo pregonas, porque la fidelidad va a tener que ser probada. Claro. Nosotros sabemos muy claro que Dios nos ama porque Él es fiel y no puede negarse a nosotros mismos. Pero nuestra tanto amamos a Dios cuando la situación se torne difícil. Claro, claro, eso es así. De hecho, fíjate algo. Él volvió a orar. La tierra, o sea, llovió y la tierra dio su fruto. Porque aquí yo veo que el arroyo se secó. O sea, Elías estaba cómodo ahí. Y yo estoy seguro que cada vez que Elías iba a beber agua al arroyo, él veía que el arroyo se estaba poniendo un poco más pequeño. Y digo, bueno, se está secando esto. Se está secando esto. Pero Dios entonces cuando se seca el arroyo, Él decide mejor de agua al arroyo. No, Él no oró por eso. Él decidió obedecer a Dios. Exacto. Y sin conocer a la viuda de Sarepta, Él decidió irse a donde Dios le dijo que fuera. Porque él pudo haber orado en el tiempo. Exacto. En el tiempo que Dios Exacto. había establecido. Exacto. Hay un tiempo que Dios ha señalado para que todos los recursos del cielo se manifiesten y se hagan tangibles. Tranquila, tranquilo, no te desesperes. Dios dice que Él no te dejará hasta que haga contigo lo que Él ha prometido que va a hacer. Dios estaba pescando. Mateo capítulo 4. Y dice la Biblia que él duró toda la noche pescando. Perdón. Pedro estuvo pescando. Pedro no le puso ningún impedimento al Señor. Tú no tienes que decirme a mí cómo yo tengo que hacer las cosas. No, eso es el ego. Que a veces el ego nos miente y nos hace pensar que nosotros somos suficientes, más que suficientes, y que no necesitamos el consejo ni la instrucción quizás de alguna persona que tú para tus ojos no es calificada. Exacto. Pero para los ojos de Dios sí. Entonces, un consejo de la persona que tú
consideras que no tienen la capacidad de aconsejarte, es un consejo que te puede librar a ti de muchísimos problemas. Pero como nosotros estamos como con ese ego y que no, es que tú no tienes la capacidad de decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Exacto. Entonces hay cosas que se pierden ahí. Exacto. Entonces el maestro regresa porque hubo un proceso ahí y ahí es donde entra la pesca milagrosa. Pero, o sea, no tenemos tiempo ahora para entrar en eso y eso sería otro tema. Pero Pedro decide obedecer a Jesús. Él boga mar adentro y Jesús en mar adentro le dice, ahora tira la red. Y dice la palabra de Dios que agarró tantos peces que necesitó la ayuda de otros pescadores. Ahora, la primera preocupación de Pedro era, no tengo peces, no he pescado nada. De todos los peces que tenía, se estaban hundiendo. Y la tercera es la decisión de obedecer a Dios, de obedecer las instrucciones, y los resultados comienzan a verse. Ser a Dios. Ayer la paciendo que Dios le cambió la asignación a Pedro, era pescador de peces. Ahora yo te voy a formar para que tú seas un pescador de hombres. Entonces, si Dios te cambió la asignación, no va a haber peces. Yo dije, wow, pero a veces Dios nos da una asignación. Y nosotros conocí a Jesús. Cuando Jesús se le aparece aquí en Mateo, Pedro ya había tenido una relación con Jesús. De hecho, Pedro y sus discípulos estaban presentes cuando Jesús convirtió el agua en vino. Los discípulos, cuando ellos están en Galilea, que muere Juan el Bautista, que Jesús entonces tiene que regresar, fueron las personas que le fueron a buscar de comer al maestro. Y cuando lo vieron, el propósito de Dios, entonces, que la obediencia y el propósito de Dios está por encima de tus necesidades. Exacto. Y que si nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios por encima de las necesidades, nuestras necesidades van a ser suplidas por el Dios Todopoderoso. Por eso Jesús dice, hey, tranquilo, por nada Pablo dice de gracia. Pedro dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Perdón, que Dios tiene cuidado de nosotros. Hay un cuidado especial sobre cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Sí. La obediencia es de suma importancia. Suena bonito. Suena bonito decir, no, yo voy a hacer. A la carne no le gusta obedecer. Exacto. A la carne no le gusta obedecer. A veces a mí me pasa también que en un momento me dicen que y a veces y tú no quieres hacerla. Hay cosas que Dios te dice, hay personas que no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer, pero Dios entonces ahí viene, entra y te dice que te conviene a ti. Es a ti quien te conviene. Fíjate que la obediencia es igual que la fe, hay que ejercitarla. Claro. O sea, mientras más tú entras a la presencia de Dios, más se va a desarrollar en ti ese deseo de tú hacer las cosas para agradar a Dios, a lo que Él es, y no por miedo a lo que me pueda acontecer. Amén. Cuando a mí se me reveló eso, cuando yo pude entender, o sea, cuando yo comencé a visualizar del por qué yo decido hacer las cosas bien para Él, dar a Dios, de hacer las cosas bien para Dios, no por lo que vaya a traer a nuestra vida, sino la palabra dice, orad para que no entréis en tentación, de buscarlo a Él, no simplemente hablar de paranes y de cuánto tu obediencia genuina, claro. Porque tú no te vas a limitar de hacer algo, bueno, yo no puedo hacer tal cosa, porque si me pasa tal cosa, Dios me va a matar. No, tú dices, no, yo darle a aquel que me ama de manera incondicional. Y es como que entonces el formato de tu obediencia cambia, no por miedo, sino por gratitud. Claro. Tú dices, no, yo me tengo que atener que Pedro conocía a Dios. En la intimidad es que tú y yo vamos a conocer a Dios, no te abandona. Entonces, cuando tú conoces a Dios desde la profundidad, es donde entonces en ti radica la necesidad de tú hacer las cosas bien. Esto es algo muy profundo, Vladimir. Te ha amado de manera incondicional, porque ejercitarla para Dios aún está fácil, pero es algo que Dios toma en cuenta. Claro. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, a obedecerle a Él por su corazón. A amar a Dios no por lo que Él te vaya a dar, no por los beneficios recibidos, sino porque a ti ya se te ha revelado que Él es el único que va a permanecer a ti. Claro. Oye, Dios siempre va a estar ahí para nosotros, independientemente de que a veces le fallemos, porque somos imperfectos. Pero la obediencia a Dios es la que te va a llevar a que tú fallaste. Tú vas delante de la presencia del Señor. Señor, mira, yo lo admito que fallé.
Yo reconozco que necesito de ti. Entonces, ahí donde su gracia se va a hacer evidente en tu vida. Tú tienes necesidad de algo, tú puedes tener la seguridad de que Dios va a recompensar ese algo que tú estás necesitado. Tú tienes un problema, tú puedes tener la confianza de que si tú vas a la presencia del Señor, el Señor te va a dar la respuesta que tú estás necesitando. Hay gente conectada ahí que tal vez ha creído que si no obedece a Dios, lo que le tiene miedo a la consecuencia. No, tú tienes que aprender a obedecer a Dios, claro, porque Él merece que tú le seas obediente, porque Él ha sido fiel contigo, porque Él te ama de manera incondicional. Yo creo que antes de que concluyamos, Vladi, oremos para que nosotros esa obediencia que Dios está necesitando de nosotros no sea algo forzado, sino algo espontáneo. No sea que tú sientas la necesidad de tú orar a Dios, de tú buscarlo a Él simplemente por el miedo a lo que va a venir para tu vida. No, que sea algo que fluya de ti de manera genuina. Cuando la obediencia comienza a desarrollarse en ti de manera genuina, tú dices, no, es que Dios no se merece que yo le haga tal cosa, porque el único que siempre está ahí es Dios. Claro. O sea, cuando tú conoces el corazón profundo de Dios, de cuánto Dios te ama a ti, Vladimir, ya la obediencia, claro, no es que va a resultar más fácil que tal vez en ocasiones diferentes, pero en ti va a fluir la obediencia porque tú has conocido que su amor para contigo es algo que es incomparable. Claro, claro. Oye, el amor de Dios incondicional para nuestra vida va aún encima de esas debilidades que tú y yo tenemos. El amor incondicional de Dios tiene que ser lo que te mueva a hacer las cosas bien, simplemente como lo hizo Jesús. Jesús era 100% Dios. O sea, tenía 100% esa parte de humano, pero Jesús aún así siempre decidió obedecer. Claro. ¿Tú te crees que fue fácil? No fue fácil. Y así como muchas veces nosotros pasamos situaciones que no resultan fácil, pero que a ti y a mí nos conviene obedecer a Dios. Claro. O sea, es una conveniencia, es un beneficio obedecerle a Él. Es un beneficio buscarle, es un beneficio buscar su presencia. Es un beneficio que tú y yo nos empapemos de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está el manual de vida. Claro. La obediencia te va a llevar a la oración y te va a llevar a la búsqueda de su palabra. La obediencia hay que ejercitarla así como se ejercita la fe. Gloria al Señor. Sí, no, es así. Y de hecho, mientras tú estabas hablando, el Señor me trajo esto y me decía, me estaba haciendo el contraste entre Sansón y José. Y Dios me decía, o sea, ¿cuál de los dos comenzó bien su carrera? O mejor su carrera. Realmente Sansón inició su carrera mucho mejor que la de José, porque si tú ves el proceso de José y ves el proceso de Sansón, nadie quería ni siquiera mirar a Sansón porque Sansón era el hombre más fuerte. Nadie quería tener un conflicto con Sansón. Él comenzó bien su carrera. José tuvo que pasar por un proceso. Pero en ese proceso, Sansón entonces comete el error que comete y cae en el lugar donde cayó. Pero José comienza mal su carrera, pasa por el proceso, pero terminó siendo el segundo gobernador de Egipto. Sansón comenzó bien, pero terminó siendo esclavo. Ahora, una de las historias que más me fascina es la historia de Sansón, porque Sansón representa también como el mejor regreso. Pero lo que quiero que se vea aquí no es el pecado de Sansón, porque Sansón para mí en el Antiguo Testamento tiene el mejor regreso, el mejor comeback, porque él se pudo arrepentir y le dijo, Señor, dame otra oportunidad. Y dice la palabra de Dios que ese día él mató más filisteos que en toda. Que nunca antes. Sí, que no, entonces él tuvo el mejor regreso. Pero lo que yo quiero que tú veas aquí en este contraste no es la caída de Sansón, sino que por la obediencia, José comenzó mal, pero terminó bien. Sansón comenzó bien, pero terminó no de acuerdo a lo que Dios tenía para él. Pero todo esto tuvo raíz en la obediencia. Cuando la esposa de Potifar se le presentó a José, él le dijo, pero ¿cómo puedo yo pecar contra Dios y contra tu esposo? O sea, el temor de Dios que había en José lo llevó a la obediencia. Exacto. Y por eso él terminó bien su carrera. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, no solamente nada se va a perder, sino que también tenemos la garantía de que nuestra carrera... Que ya sabemos todo
hay bendición cuando decidimos obedecer, pero hay consecuencias cuando vamos detrás del pecado. Mira, una de las cosas que nosotros siempre vamos a tener que decidir es si le caemos atrás al sistema de hoy en día o si decidimos seguir en pos de Cristo. Amén. Y este es un tiempo donde Dios nos está llamando a que encima de todas las ofertas que tengamos, encima del sistema, encima de este sistema corrompido, donde a las cosas buenas se le llama mal y a las malas buenas, es que tú y yo pongamos nuestra mirada en Él. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo, no importa las ofertas que te quieran hacer llegar hacia atrás, vale la pena el proceso, pero en Dios. Vale la pena pasar tal vez ciertas situaciones incómodas, pero en Cristo, porque imperfectos somos todos. Ahora bien, hay dos tipos de imperfectos: lo que decidimos en Cristo, recibir las correcciones de Él, o empeorarle en el mundo. ¿Qué tú estás decidiendo en este día? ¿Qué tú decides hoy? ¿Decides ir en pos de la corriente mundana? ¿Decides ir en pos de la corriente de esta generación corrompida, dañada, donde el pecado hoy en día se celebra, Vladimir, donde el pecado hoy es aplaudido, donde el pecado te hace famoso inclusive? ¿O qué tú estás decidiendo? Ahí en el anonimato, pero en obediencia. Amén. Este es un día donde el Señor nos ha hablado y nos ha puesto a pensar a todos, porque yo también recibí lo mío y nosotros tenemos que ser siempre dispuestos a recibir lo que Dios nos está hablando. Estamos en un tiempo tan difícil que los únicos que vamos a salir beneficiados en obedecer somos tú y yo. No importa lo que el sistema te ofrezca. No importa si tú en un momento de escasez estás recibiendo una oferta que te puede llevar al pecado, que te puede llevar hacia atrás. No le des la espalda al único que va a tener siempre una respuesta para tu vida, que es Jesús. Hoy es un día de arrepentimiento. Todo aquel que tal vez ha descuidado su altar, todo aquel que tal vez le dio la espalda a Dios. Esta palabra no vino para acusarnos, esta palabra no vino para hacernos o darnos a reducir nuestros pecados, nuestras debilidades, sino para que pongamos de nuestra parte y decidamos obedecer en este tiempo más que nunca. Yo creo que tú culmines con una oración, Vladimir, y damos gracias a cada persona que se conectó. Verdaderamente Dios nos ha hablado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, no solamente a ser oidores de la palabra, sino a ser practicantes de ellas. Concluye con una oración. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo de estar en tu presencia y de estar, Señor, en tu presencia, compartiendo tu palabra, compartiendo tu mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que hay bendición cuando recibimos tu palabra. Sabemos, Señor, que somos edificados al recibir el mensaje de tu palabra. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú pongas en nosotros, Señor, un corazón que tiemble ante tu presencia y ante tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que podamos, Señor, obedecer sin reservas todo aquello que tú nos dices, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos someternos, Señor, a tu palabra. Que podamos someternos, Señor, aún a las autoridades que tú has establecido, Padre, en el nombre de Jesús, para que nosotros, Señor, recibamos los beneficios de la bendición y podamos ver tu gracia entrando, Señor, en favor y en acción a favor de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Y te pedimos nuevamente en el nombre de Jesús, pon en nosotros un corazón obediente, humilde, manso, y que podamos obedecer sin reservas tus palabras y tus instrucciones, Señor. Porque sabemos que hay bendición, sabemos que las personas que están alrededor nuestra también serán bendecidas, Señor, por nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este fue tu espacio, Conociendo la Verdad. Comparte la transmisión con alguien. Si conoces a alguien que esté necesitado, etiquétalo. Hasta la próxima entrega. Feliz resto del día. Bendiciones.